Hola, buen día. Este tema ya lo hice vía pizarrón, hay un video, por separado de titulación ácido-base y otro que es de titulación redox. Esto se refiere, valoración, es valorar la concentración de una sustancia en solución. Para eso va a reaccionar con alguna otra sustancia. En el caso de un ácido y una base, en la titulación ácido-base no hay cambios de carga. El ácido tiene cargas de hidrógeno, del no metal, del oxígeno. La base, el hidróxido, tiene un catión y el grupo hidroxilo que van a reaccionar químicamente, se van a neutralizar, van a formar una sal y agua. Eso no modifica las cargas, pero sí lo que podemos medir son los pH de esos medios. Entonces, la manera de valorar el compuesto se puede hacer calculando los volúmenes que necesito para verificar qué concentración tenía. De esta manera, esa titulación ácido-base implica que un ácido que voy a conocer su concentración reacciona con una base que tomo como patrón, que ya sé que su concentración está bien. O al revés, tengo que averiguar la concentración de una base y para eso lo hago reaccionar con un ácido cuya concentración ya conozco. Bueno, acá todo está el gráfico, que está más lindo que los dibujos que hago yo en el pizarrón. Yo voy a tratar de borrar un poquitito esta foto para que puedan ver el final de esta expresión y vamos a ir a la otra parte. Bien, esto es un gráfico en el caso donde tengo un matraz Erlenmeyer. Esa forma es a propósito para que eso vaya rotando, moviéndose y el borde más angosto va a evitar que pierda lo que tengo acá adentro, que es la solución que quiero conocer qué concentración tiene. Entonces, las herramientas que tengo, el material que tengo es el Erlenmeyer, tengo un soporte que va a soportar la bureta con una pinza que lo va a sostener. Bueno, la bureta es muy importante. La bureta está marcando punto por punto el volumen que ocupa y fíjense que tiene una válvulita aquí que estoy marcando que yo puedo rotar para que caiga más rápido o más lento. ¿Para qué? Para que caiga gota a gota. Entonces esta parte es mucho más angostita y yo puedo graduar cuántas gotitas pueden caer. ¿Eso por qué ocurre? Porque en este ejemplo que yo tengo 25 mililitros del ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte. Y lo hago reaccionar con una base, que es el hidróxido de sodio, que lo tengo ya preparado, que se llama patrón, que ya sé que está bien preparado. Se llena esa bureta tiene un volumen generalmente de 25 o 50 mililitros, y está el 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 25 o hasta el 50 marcado el volumen que tengo. Dejamos caer gotita por gotita el hidróxido de sodio. ¿Y por qué digo gotita por gotita? Porque el ácido y la base son sustancias, en estos dos ejemplos, muy fuertes. Entonces, una gotita más, una gotita menos, modifica muchísimo el pH del medio. Por lo tanto, tengo que usar esa bureta que esté bien precisada, bien marcada y que pueda caer gotita por gotita. Además, como todo está en solución y las soluciones en estos dos casos serían incoloras, yo no sabría qué pasa en esa reacción, a menos que yo tenga un pHímetro que me marque a qué pH estoy trabajando. Pero si no, cae gotita por gotita. Si no pongo un indicador, no me doy cuenta de que hay reacción.
Entonces, el indicador que yo acá marqué son unas gotitas de fenolftaleína. Fenolftaleína es un indicador, es una sustancia que cambia de color. En medio ácido, como el ácido clorhídrico, o en medio neutro es incolora. En medio básico es rosado, rosado más intenso, menos intenso, depende de la concentración de la base. En este caso, que yo hubiera hecho la reacción del ácido, cuya concentración tengo que averiguar, y la base, cuya concentración ya conozco, le coloca unas gotitas de fenolftaleína. La fenolftaleína tiene algo de alcohol. Entonces esto tengo que estar agitándolo porque si no la fenolftaleína flota, ahí queda en el borde. Y cualquier gotita primero entra en contacto con la fenolftaleína, quedó rosada. Entonces yo vuelvo a agitar, a rotar bien para que se disuelva, reaccione la base que yo le doy y va a cambiar otra vez el color. Entonces a cada ratito tengo que estar agitando para que cada gotita que entre en contacto con la fenolftaleína y que queda rosado, al agitarlo reaccione con el ácido y ahí queda incoloro. Hasta que en algún momento cae una gotita y que al agitar queda rosado. Al quedar rosado muy bajo, muy tenue, ahí ya me pasé del límite. Esa gotita además puede modificar mucho el pH. Por eso cuando hacemos una titulación siempre hay un error que hasta está permitido cuando se hace esa solución. Entonces ahí está explicado el matraz que utilizo en la forma que corresponde, la bureta y el soporte que va a ir sosteniendo todo esto. Yo acá puse el ejemplo del ácido que voy a reaccionar con una base. Podría ser al revés, que abajo tuviera el hidróxido de sodio y arriba el ácido con una concentración patrón. Y entonces el indicador, que sería la fenolftaleína, estaría rosado intenso. Y a medida que va cayendo el ácido y lo voy agitando, va bajando el color. Y cuando queda prácticamente intenso, muy bajo, la gotita me queda incolora, me pude haber pasado en alguna gotita de más. Y ahí llegamos a lo que se llama punto de equivalencia y el punto final. El punto de equivalencia es el punto donde realmente se hace la neutralización, que la cantidad de protones coincide con la cantidad de OHs, que la normalidad por el volumen que yo tengo, la normalidad del ácido y la normalidad de la base llegaron a un volumen determinado. Eso es la teoría, lo que yo debería haber formado. El punto final es al punto al que llegué, porque siempre me pasé con alguna gotita de más. Y puedo calcular su error de valorización. Entonces ese valor de error puede tener la diferencia de volúmenes entre el volumen que usé para el punto final y para el punto de equivalencia, al que yo debería haber llegado. De esta manera yo puedo calcular cuánto de error tengo. Si el error que yo tengo es hasta un 5% de error, está permitido, no hay problema. Si el error es mayor al 5%, se corrige esa solución que se ha preparado. Entonces, cuando yo preparo una solución, yo preparo una solución muy grande. Yo preparo 1 litro de esa solución o 500 mililitros de esa solución. Si esa solución que preparé está bien o mal, lo voy a detectar haciendo una titulación o valoración. Para esto uso 10 mililitros o 20 mililitros de esa solución con el indicador y dejo caer gota por gota el patrón opuesto. Si había preparado un ácido, lo voy a hacer reaccionar con la base. Patrón. Si yo había preparado una base, lo haré reaccionar con el ácido patrón. Pero yo había preparado 1 litro o medio litro. No voy a titular todo. Voy a titular 10 mililitros, 20 mililitros. Lo voy a titular 2 o 3 veces y me va a dar un volumen determinado del opuesto. Después se saca el promedio de eso y con eso puedo terminar calculando cuánto de error tendré que salvar.
Entonces, ese volumen que usé 3 veces, usé la titulación de 10 mililitros del ácido, 3 veces. Ya 30 mililitros los perdí. De los 500 mililitros que había preparado, le resto los 30 mililitros, por lo tanto me quedarían 470 mililitros que, si me dieron correctamente y no hay errores graves, queda todo bien. Ahora, si ese error es superior al 5%, después veremos cómo se calcula, entonces se corrige esa solución que yo había preparado. Había preparado 500 mililitros, pero voy a corregir los 470 que me quedaban. Lo que estoy diciendo en este momento son ejemplos que se me ocurren ahora. El volumen que preparé, ojo que el profesor les puede pedir que preparen 500 mililitros o 1 litro de esa solución o 250 y les dice que utilicen 3 veces esa titulación usando 10 mililitros o 20 mililitros, que les diga el profesor cuánto. Así que tienen que estar considerando todas las situaciones que les piden. El cálculo siempre vienen de ecuaciones que yo les voy a explicar, pero los volúmenes depende de lo que les pida el profesor. Entonces, en la titulación de un ácido y una base, ¿qué pasa? Si yo hago una titulación entre un ácido y una base, ambos fuertes, ¿qué va a pasar? El ácido va a reaccionar con la base opuesta o la base patrón. O la base va a reaccionar con el ácido patrón. Si ambos son fuertes, teóricamente cuando se neutraliza el pH me debe dar 7. Entonces, si yo lo he calculado a partir de una solución usando un indicador, no hay problema. Pero si yo tengo el pHímetro me marcaría un pH de 7. Ahora, si vengo de un ácido, voy a hacer la titulación de un ácido y una base, pero el ácido es débil y la base es fuerte. Claro, cuando yo dejo caer gotitas por gotita, el ácido es fuerte, su ionización va a ser total, se va a ionizar totalmente. En cambio, el ácido, que es débil, va a producir hidrólisis básica. Por lo tanto, el pH desde el punto de equivalencia va a ser un poquitito mayor a 7. En cambio, si vengo de una base débil y un ácido fuerte, el ácido fuerte se va a ionizar totalmente, la base débil se va a hidrolizar, va a producir hidrólisis ácida. Por lo tanto, el pH va a ser un poquito menor a 7. Y esto tiene que ver con pH. Entonces, si esto aparece por acá, tienen que ver la parte de ácidos bases. Hay equivalencias de esto. Bueno, apago un ratito esta foto para que vean todo este gráfico. Y después volvemos al otro gráfico. Bien. Acá. La titulación del ácido usando un pHímetro. Fíjense, yo tengo un ácido fuerte o una base fuerte. ¿Qué pasa? Un ácido fuerte va a venir por una concentración, sea lo que sea, 0,1 molar, por ejemplo. Empiezo por un pH muy bajo, 1. Le voy agregando gota por gota. En este ejemplo yo estaba calculando, quería calcular la titulación de un ácido. Entonces, el ácido al principio tenía una concentración determinada, por ejemplo 0,1 molar, sin agregarle la base. Claro, el pH me iba a dar 7. Ahora voy cayendo gota por gota la base, gota por gota. Los pH se siguen manteniendo alrededor de 1, sube, 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 hasta que en alguna gotita se me va un montón el pH, se me va un montón. O sea, fíjense que acá en el dibujo, el pH, cuando yo no tenía hidróxido de sodio, el pH me daba 1. Al ponerle 5 mililitros, 10 mililitros, 15 mililitros, 20 mililitros, los pH siguen siendo 1 con algo, 1,10, 1,3, 1,6, 1,9.
Llegué hasta los 24 mililitros y el pH me sigue dando 2,69. Cuando llegué al 25, un mililitro más, me dio un pH 7. 26, un mililitro más, fíjense, 11 el pH. Por eso, cuando estoy hablando de un ácido y una base fuerte, una gotita más puede alterar muchísimo los pH. Entonces, este gráfico, el punto de equivalencia es cuando el pH me da 7, cuando vengo de un ácido y una base fuerte. Esa gotita que le ponga además a esa base también va a aumentar muchísimo el pH. Esos gráficos es para una base, por eso vengo de un pH alto y después baja un montón, o en un medio ácido al revés. Pero ven que, fíjense que los pHs no se modifican mucho hasta que llego más o menos al volumen equivalente. Y acá tengo los gráficos que yo marco acá, serían de los fuertes, que los pHs no se modifican mucho, o los que son débiles. Los que son débiles, en este caso, ya empiezo ya por un pH más alto, porque es débil. Entonces va modificándose más. ¿Por qué? Porque es débil ese ácido y lo hago reaccionar con una base fuerte. Ahí, cuando le pongo la base fuerte, ahí sí, se me va rápido el pH. O vengo de una base débil, va bajando despacio, despacio y después muy rápido porque vengo de un ácido fuerte. Bueno, acá tengo los puntos, ven el punto 7 cuando vengo de dos fuertes. Si uno es fuerte y el otro es débil, el pH va a ser mayor o menor a 7. Y acá puse el ejemplo de la curva de titulación del ácido fosfórico. El ácido fosfórico es un caso muy especial. El ácido fosfórico, que se van a acordar siempre, que sería el ácido ortofosfórico, es triprótico. O sea, tiene 3 iones. Primero libera uno y forma un anión, después libera el segundo y después libera el tercero. De todos modos, este ácido es un ácido débil y ya su constante tiene triple constante, constante de acidez 1, K1, K2, K3. O sea que el primer protón que libero es débil, el segundo más débil todavía y el tercero más débil todavía. O sea que liberando un solo protón, el pH no se neutraliza. A lo mejor tengo que llegar a una cantidad mayor. Entonces tengo varios puntos de equivalencia. Son varias etapas. No creo que les pidan este caso. Pero bueno, ya el primer protón es el que a mí me importa. El segundo y el tercero son mucho más débiles. Y acá tengo los gráficos de volúmenes y pHs de una base o un ácido fuertes o débiles. ¿Cuánto le tengo que ir agregando? Con eso es como para que se den cuenta que cuando aumentan mucho los volúmenes, no se modifica el pH hasta que llego al punto de equivalencia. Y acá ven, tengo indicadores con distintos colores. También puede ser con un pHímetro que me va a marcar el punto 7 o no. Si yo tengo un pH mucho mayor es porque me pasé con ese indicador. Depende de los indicadores. Hay indicadores para ciertos colores, porque no siempre vamos a trabajar con una neutralización total. Bueno, ¿qué pasa cuando yo voy a valorar un proceso redox? Voy a tener una oxidación y una reducción. Nada que ver con el ácido y la base. Acá voy a tener un cambio de carga. A lo mejor el pH no me va a dar 7, no es esa la intención. La intención es saber qué cantidad de equivalentes tiene uno y tiene el otro. Valoración implica tener las mismas cantidades de equivalentes. Los equivalentes van a ser los electrones que pierde uno y los electrones que gana el otro, que obviamente deben ser iguales. Entonces, acá tengo que trabajar con el proceso redox. Implica una oxidación y una reducción. Una oxidación, una pérdida de electrones, un aumento de carga.
lo va a hacer el agente reductor. La reducción, una ganancia de electrones o disminución de su carga con un agente oxidante. Entonces voy a tener, me van a pedir al final la reacción neta. Los iones que liberan, tengo que tener la oxidación y la reducción simultáneamente. Lo que voy a eliminar son los electrones. Total, la cantidad de electrones que se ganan son iguales a la cantidad de electrones que se reciben. Entonces, la titulación de un ácido y una base es la normalidad del ácido por el volumen del ácido igual a la normalidad de la base por el volumen de la base. En cambio, para una titulación redox, tengo que trabajar con la normalidad del reductor por el volumen del reductor, que es el que se va a oxidar, por el factor del reductor, me va a dar igual a la normalidad del oxidante por el volumen del oxidante por el factor del oxidante. Yo lo que hice, podría no aparecer el factor acá. Yo acá en la normalidad del ácido y de la base incorporé también el factor. ¿Qué es esto del factor? El factor es el que me va a terminar diciendo cuánto de error tengo. Entonces, si yo voy a hacer normalidad del ácido y el volumen del ácido, voy a incorporar el factor. A menos que ya me digan que el factor me dio correcto. Pero esto del factor, que no tiene unidad, lo que me va a decir es cuánto de error puedo tener. Entonces, ¿cómo se corrige una solución? Y va a ser la normalidad real, lo que se ha formado, lo que me dio usando la titulación. Eso es lo que me dio con la titulación que hice hace un rato. Va a ser igual a la normalidad teórica, lo que teóricamente yo había preparado en esa solución, multiplicado por el factor. Ahora voy a eliminar la foto para que vean cómo quedó. Entonces, de esta manera yo puedo corregir esa solución que había preparado. Después vamos a ver cómo, hay otros videos donde dije, bueno, a ver, si el factor me dio 1, perfecto, quiere decir que hice bien todo. Si el factor es mayor a 1, pero yo puedo tener siempre un error, o sea que es mayor a 1,05, porque ese 0,5 de diferencia, ese 5% está permitido. Si es mayor a 1,05, quiere decir que estaba más concentrado de lo que yo esperaba. Le tendré que agregar el solvente. Si ese factor era menor a 1, pero en realidad es menor a 0,95 porque ese 0,5, el 5% de error lo puedo permitir, o sea, 0,95 para abajo tendré que corregirlo. Si es menor a 0,95 es porque está diluido. Si está diluida esa solución, le tendré que agregar soluto. Entonces hay maneras de corregir cuánto de solvente o cuánto de soluto le tengo que agregar a esa solución. Bueno, estos son algunos indicadores del proceso redox que tienen colores que cambian de color en forma de un reductor o en forma de un oxidante. O sea, en forma reducida tiene el color rojo y si está en forma oxidada está en color azul. Entonces van a ver que todo esto se mide con colores en reductor y oxidante. Entonces lo que veo es, ¿cambia el color? Perfecto, ahí llegué a determinar qué volumen tenía que usar y con eso puedo detectar qué normalidad tenía ese oxidante o ese reductor. Entonces estos son indicadores. Yo puse algunos que son importantes. Recuerden la fenolftaleína, pero la fenolftaleína más que nada es para neutralizar. Pero de todos modos son muchos indicadores que les tienen que decir el profesor. Harán algún trabajo experimental también. Y todo esto se trabaja en una concentración 0,1 molar o 1 molar, concentraciones que nos digan. Tengo el dibujito de valoraciones. El tip
el tema es el mismo. Alguien se va a oxidar, alguien se va a reducir. Yo lo que hice es marcarle algunos ejemplos, donde tenemos el hierro como catión, más 2, y el permanganato de potasio. A ver, ¿quién va a reaccionar? El permanganato se va a reducir, el hierro se va a oxidar. Entonces, de esta manera va a cambiar el color. Al cambiar el color me doy cuenta que está la reacción. Acá tengo otras curvas también, donde tenemos un catión y un anión, se reduce uno, se oxida el otro, cae gota por gota, se va a oxidar el hierro, se va a reducir la sérica. Entonces, de esta manera tendré un indicador, al cambiar de color ya puedo calcular qué valor tengo. Otro ejemplo, que es más, está hecho como reacción. Recuerden el permanganato de potasio, ahí tengo que usar los redox difíciles. Los permanganatos, los dicromatos, el agua oxigenada, son todos oxidantes muy importantes. El ácido oxalato o el ácido oxálico que forman los oxalatos. Entonces, acá voy a tener el permanganato que me va a formar el manganeso. Claro, el permanganato tiene un color rosado y va a cambiar de color, va a quedar más color marrón. Entonces me doy cuenta porque cambió de color. Y el agua oxigenada, que es incolora, se va a transformar en oxígeno gaseoso y si estoy en un medio ácido, ¿no? Si fuera un medio básico, va a dar otro tipo de reacción. Acá no cambiaría el color, pero con que cambie uno solo de color ya sé que se formó la reacción. Se reduce uno, se oxidó el otro. La ecuación tiene que estar siempre balanceada y después lo que me importa son los reactivos, que sería el agua oxigenada o el permanganato de potasio. Yo tendría que sacar el equivalente gramo de cada una de estas sustancias. El equivalente gramo va a ser la masa molar de ese compuesto dividido la cantidad de electrones que utilizó. Yo fui del manganeso a carga 7 a la carga 2. Entonces, si voy del 7 al 2, quiere decir que son 5 electrones que yo gané. Entonces tendría que usar la masa molar del permanganato dividido 5, porque eso es el valor del equivalente gramo. Después vamos a ver cuántos equivalentes gramos utilizamos, que eso también es otra cosa. El agua oxigenada, H2O2, tiene una masa molar dividido, ¿cuántos electrones ganó? 2. ¿Por qué 2? Porque el oxígeno, que era carga menos 1, quedó a carga 0. Entonces se oxidó. Lo que hizo se reduce de menos 1 al 0, se oxidó por una parte y por otro lado se oxidó. Por lo tanto, acá lo que hizo es reducir, acá ganó, es una reducción, esto sería una oxidación. Perdió 2 electrones, ¿por qué? Porque cada oxígeno fue de menos 1 a 0. Eso sería un electrón, pero por cada oxígeno, al usar 2, son 2 electrones. Yo los electrones generalmente los pongo acá a la derecha, perdiéndolos. Si no, lo podemos poner acá, restándole los electrones que pierde. Entonces, el equivalente gramo del agua oxigenada sería la masa dividido 2, que son los electrones que usó. Entonces tengo la titulación, acá tengo otra vez del permanganato que quedaba en solución del ácido oxálico, por ejemplo. Al caer esto que era incoloro, quedó de color más oscuro. Acá me doy cuenta, bueno, paro y digo, bueno, este es el volumen que utilicé para que yo pueda detectar la normalidad que tenía ese permanganato. Y acá, que es muy importante, el agua oxigenada puede actuar como agente oxidante o como agente reductor. O sea, se puede reducir o se puede oxidar en medio ácido o en medio básico. Así que ojo que estos son muchos casos. Entonces, en medio ácido oxidante quiere decir que se va a reducir, va a ganar electrones o va a bajar su carga. Entonces, el agua oxigenada se va a transformar en agua.
En un medio, lo que pasa es que en un medio ácido va a quedar un protón, en un medio básico quedaría los OH o directamente se va a transformar en agua. Si es agente reductor, quiere decir que se va a oxidar. Entonces el agua oxigenada se va a transformar en oxígeno. En un medio ácido, protón, en un medio básico, OH. Y voy a sacar la foto de esto, mi carita, para que vean el oxígeno que aparece acá. Bueno, esto sería un poquito el resumen de valoraciones del proceso redox o de un ácido y una base. Y puse ahí varios ejemplos del redox. Suerte y espero que entiendan. Cualquier cosita me preguntan.